Vamos a dar inicio a esta conferencia online sobre modificatorias relacionadas a seguridad y salud en trabajo. Vamos a brindar información con las últimas modificatorias relacionadas a la Ley 29783 en seguridad y salud en trabajo en nuestro país, Perú, y también otras normas relacionadas también a legislación laboral relacionadas a la Ley 29783. Para explicar la modalidad de esta videoconferencia, vamos a distribuir de la siguiente manera. Lo vamos a realizar mediante la metodología expositiva y luego si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat, de tal manera que a medida que voy avanzando en la conferencia puedo leer sus consultas y también absolverlas. En aproximadamente media hora, a las 8 de la noche, vamos a abrir un espacio para unos 15 minutos para 15 minutos para lo que es preguntas y consultas, de tal manera que me permiten en forma ordenada ir continuando, ir avanzando con la presentación y luego de ello ustedes pueden hacer las consultas que crean conveniente. Muy bien, si tienen alguna consulta en forma preliminar estoy presto a poder contestarles. Bien, entonces no hay ninguna consulta, vamos a dar inicio a esta videoconferencia online con respecto a las modificatorias relacionadas a seguridad y salud en trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un breve resumen, una breve introducción de este curso. Bueno, los objetivos de esta presentación, vamos a ver la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, la 30222, y el Decreto Supremo 006-2014, la modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, así como ha habido una modificatoria con respecto a la aplicación de la aplicabilidad de multas a través del Decreto Supremo 010-2014, y también ha habido una modificación con respecto al médico ocupacional a través de la resolución ministerial 571 del Ministerio de Salud, y también la última modificatoria a través de un registro único de lo que son accidentes que se da a través del Decreto Supremo 012-2014. Entonces vamos a dar una revisión rápida de toda esta legislación relacionada a la Ley 29783. Como todos sabemos, la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo que el gobierno ha emitido el año 2012, cuya finalidad fundamentalmente es para contribuir en la prevención de accidentes de todos los trabajadores o todas las personas en el entorno, en el lugar de trabajo, pero con la finalidad de hacer que contribuir a que las organizaciones, en general el mercado, en general las empresas sean más competitivas, se dieron ciertas modificatorias a la Ley 29783 a través de la Ley 30222 y con su respectivo Decreto Supremo, el 006-2014, ¿no? El objetivo entonces fundamental de ambas leyes fundamentalmente es contribuir a la cultura preventiva en nuestro país a fin de prevenir accidentes de los trabajadores en las organizaciones, ¿no? El objetivo de esta presentación, conocer los últimos cambios que proponen estas nuevas normas relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todas las normas que vamos a analizar en este momento están de alguna manera direccionadas, de alguna manera relacionadas tanto a la Ley 29783, a la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo con respectivo Decreto Supremo el 0005-2012, ¿no? En esta diapositiva vamos a ver una comparación entre la Ley 30222 con el respectivo Decreto Supremo el 06-2014, ¿no? Por ejemplo, entre los cambios que se han propuesto, por ejemplo, la ampliación del alcance del reglamento de la Ley 30222, vamos a ver luego de qué se trata. También hay una conformación, una modificación respecto a la conformación de los consejos regionales con respecto a seguridad y salud en trabajo a través del artículo 13 de la Ley 30222, que también está reglamentado a través de
del Decreto Supremo 006, en el artículo 22, también se disponen de algunos cambios con respecto a las capacitaciones, con respecto a la validez de las capacitaciones. Lo establece el Decreto Supremo, el artículo 27. Disculpen. Luego, también se establece a través de la Ley 3022 en el artículo 26 la tercerización de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a ver a detalle luego. Y también en el Decreto Supremo del 006 a través del artículo 28 brinda una alternativa complementaria con respecto a lo que es capacitaciones, en la cual no solamente es responsabilidad la capacitación de la empresa, sino también el ministerio también toma responsabilidad de hacer capacitaciones, ¿no? Lo hace en forma programada y en forma gratuita, ¿no? También a través del artículo 28 se establecen algunos formatos simplificados, vamos a explicar luego, está en función si es que la empresa tiene actividades de alto riesgo o no. También hay algunos cambios con respecto a la licencia de 30 días para el supervisor o el Comité de Seguridad y Salud en Trabajo, lo vamos a revisar luego. Y también con respecto a exámenes médicos ocupacionales, ¿no?, que lo establece el artículo 49D y está reglamentado a través del artículo 101 del Decreto Supremo 006. Gracias por tu comentario, David. Lo que pasa es que estoy con una amigdalitis un poco complicada. Bueno, fuese por el año nuevo. Bien. Vamos a ver un breve resumen de este Decreto Supremo 006. Bueno, se aprobó el 9 de agosto del año 2014, en la cual este Decreto Supremo modifica al Decreto Supremo 005-2012. Tengan en cuenta que para que entre en aplicación una ley debe estar reglamentado. Siempre, por ejemplo, la ley 30, la ley 29783 tiene su correspondiente reglamento, que es el 005-2012. Entonces, al modificarse la ley a través de la ley 3022, entonces se debió reglamentar, y su reglamentación es a través del Decreto Supremo el 06-2014, ¿no? Entonces, esta modificación tiene por propósito adaptar el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo a las modificaciones afectadas por la Ley 30222 con respecto a la Ley 29783, ¿no? Se han modificado ciertos artículos, no se ha modificado toda la ley, ciertos artículos, entre ellos el artículo 1, el artículo 22, el 27, el 28, el 34, el 73 y el 101 de la ley 29783, pero también se ha incorporado un nuevo artículo que está identificado como el 26A, que lo vamos a desarrollar luego a detalle. La primera modificación con respecto a la conformación de los consejos regionales, ¿no? Antes, la nueva conformación de los consejos regionales, en este caso, está configurada por un miembro de la CONFIEPS, una de la Cámara de Comercio, una de la Cámara de Turismo y otro representante de la microempresa, ¿no? Entonces, el cambio con respecto a la ley 29783, que se ha reducido la configuración, en este caso, de los miembros de los consejos regionales. Antes era potestad de la CONFIEPS tener todos los representantes, ¿no? En este caso se ha disminuido solamente a un representante, ¿no? Dando mayor participación a los representantes tanto en microempresa, tanto de la Cámara de Comercio y a la Cámara de Turismo de las respectivas regiones. Esto lo establece en el artículo, en la ley 3022, en el artículo 13, y en la reglamentación a través del artículo 22. En este cuadrado, ustedes van a, para que ustedes puedan corroborar en la respectiva, con la respectiva legislación. Con respecto a la conformación del Consejo Nacional, se mantiene, no hay cambios con respecto a la conformación del Consejo Nacional.
El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo está conformado por 4 miembros de la, o miembros o representantes de la CONFIEP, ¿no? En este caso se mantiene. Otro cambio es con respecto a la tercerización de servicios de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta modificatoria, a través del artículo 26 de la Ley 3022, se establece en forma explícita que la organización, las empresas pueden suscribir contratos de locación de servicio con terceros para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones reglamentarias con respecto a seguridad y salud en el trabajo. O sea, como organización puedo tercerizar el servicio, ¿no? Puedo tercerizar el servicio de repente a través de una empresa especializada para el proceso de mantenimiento del sistema de gestión, para el proceso de implementación, ¿no? O monitoreo y seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la organización, ¿no? Pero el tercerizar este servicio no le exime de responsabilidad de la organización eh, de liderar el proceso de cumplimiento del sistema de gestión con respecto a la legislación aplicable. No el hecho que la organización tercerice, pues indique no es mi responsabilidad, ¿no? Porque he tercerizado este servicio, ¿no? De igual manera, es responsabilidad de la organización que el compromiso de prevención, ¿no? Y también responsabilidad sobre el sistema de gestión. Si bien es cierto, lo terceriza, pero también es responsable del cumplimiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Actualmente, por ejemplo, muchas organizaciones, pues lo que están haciendo es tercerizando el servicio de seguridad, pero de igual manera puede tercerizar ante un profesional, ante una empresa consultora especializada, pero de igual manera la gestión, el control de todo el sistema de gestión lo debe asumir la organización. Lo pueden hacer muy bien a través de un comité, por ejemplo, a través del comité de seguridad y salud en el trabajo, o en todo caso a través del supervisor que debe haber en una organización, dependiendo de la cantidad de trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos para brindar el servicio de seguridad y salud en el trabajo? No lo establece la ley. Bueno, me escribe buenas noches. No lo establece, bueno, lo que la ley establece es que puede contratar un servicio externo, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Puede ser ante un consultor de repente independiente o lo puede hacer ante una empresa consultora especializada. Entonces, como organización, lo que debemos cuidar es que a quien tercerizamos deben ser competentes, ¿no? Deben ser una empresa que tenga pues la experiencia y la competencia necesaria, o los profesionales que van a brindar el servicio tengan la competencia necesaria para ejecutar el servicio. Tengan en cuenta que el objetivo al final de la ley es prevenir accidentes. Entonces, si es que no, de repente a nivel interno la organización está más en el día a día, o de repente no tienen profesionales especializados, pues de repente les conviene subcontratar a una empresa especializada para que lidere todo el proceso de implementación o seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Entonces, si se opta por tercerizar el servicio, entonces se debe establecer medio de comunicación eficaz con todos los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es importante. Si opto como organización que voy a tercerizar, entonces los canales de comunicación entre la organización, entre trabajadores y la organización, deben ser efectivos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los trabajadores, por ejemplo, deben saber, o los representantes de los trabajadores, que el servicio ha sido tercerizado, y por lo tanto, de igual manera, independientemente sea tercerizado o no, la cultura de prevención en la organización, alineado a la ley de seguridad y salud en el trabajo, debe establecerse y debe cumplirse, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que tanto en la ley de seguridad y salud en el trabajo es muy importante la participación del trabajador en el sistema de gestión. Entonces, ¿cómo participa el trabajador en el sistema de gestión? Pues a través, por ejemplo, a través del comité, a través de sus representantes, ¿no? Entonces, es muy importante, si es que se opta por tercerizar, pues que los canales de comunicación entre empleador y trabajadores sean
sean eficaces, ¿no? La empresa tercerizada se encuentra obligada a facilitar cumplimiento de las obligaciones del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como empresa tercerizada tiene la obligación de brindar, de cumplir, en todo caso, por ejemplo, las obligaciones del comité, ¿no? El comité tiene ciertas obligaciones de acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una empresa tercerizada puede ingresar ahí a cumplir esas obligaciones, ¿no? Pero también debe, por ejemplo, es una buena práctica que reporte al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Si tercerizo, por ejemplo, el servicio de seguridad, pues entonces exigiré que a la empresa que estoy tercerizando o al profesional que está liderando este servicio, pues con una frecuencia determinada, aparte de la gestión que debe hacer en la organización, pues brinde reportes o soporte al comité, ¿no? Para poder gestionar en forma adecuada el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo en la organización. Entonces, se puede tercerizar el servicio de seguridad, pero lo que no se puede tercerizar es la integración al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, no puedo decir como organización voy a tercerizar el servicio de seguridad, pero también que unos integrantes del comité sean de esta empresa especializada. No. Entonces, el comité no se puede tercerizar. Para ser integrante del comité, necesariamente tengo que ser trabajador de la empresa, ¿no? Entonces la ley en este caso es bien clara. Puedes tercerizar el servicio, puedes tercerizar la implementación, el mantenimiento, el monitoreo, el seguimiento, pero el comité, los integrantes del comité deben ser trabajadores de la empresa necesariamente, ¿no? El otro aspecto, el otro cambio con respecto a la ley, a la ley 29783 es con respecto a la validez de las capacitaciones, ¿no? Esto es muy importante porque la ley, en la ley 29783 exigía que la organización debe realizar 4 capacitaciones al año. Esas 4 capacitaciones al año es la obligación del empleador brindarles a todos los trabajadores. Entonces, se mantiene esa frecuencia, la cantidad de capacitaciones. Lo que ha cambiado en este caso es que con esta modificatoria te dice que las capacitaciones que realice la autoridad administrativa o el Ministerio de Trabajo también pueden ser válidas para evidenciar las capacitaciones de la empresa. ¿Por qué? El ministerio hace capacitaciones programadas, por ejemplo, todos los meses, ciertos temas. Entonces, el empleador puede enviar a sus trabajadores a estas capacitaciones. Y este certificado que pueda recibir ahí, entonces puede ser válido para poder incluir como evidencia de las capacitaciones que ha brindado hacia los trabajadores, ¿no? Pero en este caso tenemos una limitante. Como ustedes saben, cuando hace una convocatoria de ministerio, pues el auditorio donde realiza estas capacitaciones pues tiene una capacidad limitada, ¿no? Entonces, usualmente se llenan a full capacidad en muy breve tiempo. Entonces, la demanda es mucho mayor a la capacidad de los ambientes o de lo que podría realizar el ministerio. Entonces, de igual manera, es responsabilidad responsabilidad del empleador asegurarse que todos los trabajadores tengan sus 4 capacitaciones. Entonces, acá hay aspectos complementarios en qué se debe capacitar a los trabajadores. Tengan en cuenta que el enfoque general de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir accidentes. Como tal, si quiero prevenir accidentes, debo enfocarme que los trabajadores conozcan sus riesgos a los cuales están expuestos, que sean competentes los trabajadores en función a los riesgos que están expuestos. Entonces, es muy importante que la capacitación que se brinda a los trabajadores esté en función a los riesgos que están expuestos los trabajadores. Me hace una pregunta en este caso, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe tener una capacitación? Ahí, por ejemplo, en este caso hay un vacío, ¿no? Un vacío legal, porque no establece el tiempo, ¿no? Entonces,
Pues una empresa puede decir, bueno, para mí las capacitaciones es suficiente con una hora, ¿no? De repente para otra empresa, no, son 4 horas. De repente para otra empresa, 8 horas. Entonces, ahí en este caso, por ejemplo, hay un vacío, ¿no? Entonces, pero tengan en cuenta que el objetivo fundamental de la ley es prevenir accidentes. Entonces, ¿cuánto es el tiempo mínimo que debería tener un trabajador para que desarrolle de repente, para que desarrolle ciertas habilidades o de repente ciertas destrezas? Pues de repente no sea suficiente con una hora, ¿no? De repente 3 horas, 4 horas. Es común en las organizaciones, por ejemplo, cuando es alineadas a la ley 29783, pues las capacitaciones, pues a veces son 3, 4 horas, por ejemplo, pero va a estar en función de cada organización, no le establece la ley. Lo que sí, por ejemplo, en el sector minero sí es mucho más conciso, ¿no? En el sector minero se establecen qué tipo de capacitaciones se deben brindar y se establece el número de horas también, por ejemplo. No le establece la ley 29783. Pero si es que estás en el sector minero, pues necesariamente tienes que aplicar o alinear a legislación aplicable a tu sector, en este caso minería, ¿no? Pero si nos referimos al sector manufactura, por ejemplo, no se ha establecido el tiempo mínimo. Ahí, por ejemplo, es un aspecto a mejorar de repente en la legislación. Con respecto al artículo 28, entonces es para confirmar lo que se establece es en el artículo 27, en la cual se dan como válidas las capacitaciones brindadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Entonces, se ha suprimido la mención que el empleador asume íntegramente los costos de capacitación. En esta ley, la 322, se establece ya que la capacitación también puede ser asumida por la Autoridad Administrativa del Trabajo, ¿no? A través de las capacitaciones gratuitas que venden, ¿no? que planifican. Haciendo otra pregunta, ¿es obligatoria la evaluación de las capacitaciones? Sí, es muy importante. O sea, ¿cómo puedo como organización, cómo puedo como empleador saber si realmente las capacitaciones han sido eficaces? Entonces, debo evaluar la eficacia de la capacitación, ¿no? La forma más sencilla de evaluar la eficacia de la capacitación, pues a través de un test, ¿no? A través de un checklist, de un test, luego de cada evaluación. Y estas evidencias, pues, guardarlas, ¿no? Entonces, toda capacitación debe tener, por ejemplo, una lista de asistencia, de tener una evaluación de esta capacitación y también, algo muy importante, quien haya realizado la capacitación debe ser competente, ¿no? Entonces, tener la evidencia del instructor, del facilitador que es competente para realizar ese tipo de capacitación en el tema que sea programado y sea ejecutado. Miriam Otero me dice cómo se hace para que la empresa envíe a todos los trabajadores asistan a las capacitaciones. Dos aspectos importantes acá. Tenemos en algunos casos que algunas empresas, por ejemplo, del 100%, de repente capacitan a un 70, 80%. En este caso es un incumplimiento legal. En el caso de una auditoría, de una fiscalización, pues estarían incumpliendo la ley y por lo tanto son propensas a tener multas con respecto de los entes correspondientes del Estado, ¿no? Pero, por otro lado, en algunos casos a veces se programan capacitaciones y los trabajadores no asisten, ¿no? Entonces, en ese caso también deben haber normas internas en la organización para poder alinear ese tipo de repente, de conducta de los trabajadores que no le dan la importancia debida a las capacitaciones programadas. Pero siempre y cuando no sea de responsabilidad del empleador. En algunos casos, por ejemplo, no se pueden capacitar a todos los trabajadores debido a que los trabajadores pues, no pueden dejar su puesto de trabajo, entonces hay recarga de trabajo. Entonces es responsabilidad del empleador. Por ejemplo, actualmente se tiene, para salvar esas brechas, en actualidad, por ejemplo, se brinda capacitación virtual, por ejemplo, también, ¿no? Tengan en cuenta que la ley dice que se realicen 4 capacitaciones, no indica la modalidad. Entonces, otra de las formas que, por ejemplo, nosotros como empresa brindamos lo que es capacitación online. Entonces, a través de una plataforma como la que ustedes están participando, pues se les brinda la capacitación a los trabajadores, tienen que registrarse, tienen que
dar una evaluación y se evidencia que este trabajador pues ha realizado la capacitación. En otros casos, pues incluso se puede hacer con capacitación online con evaluación presencial, por ejemplo, de tal manera que se verifique que el trabajador ha realizado la capacitación y también se ha evaluado la eficacia de esta capacitación. Luego, eso es con respecto a lo que es capacitación. Luego, existen otros cambios, por ejemplo, con respecto a los registros simplificados, ¿no? Actualmente se han hecho algunos ligeros cambios en función a las actividades que están involucradas las empresas. Por ejemplo, si las empresas están involucradas en actividades de alto riesgo, entonces tienen que utilizar los registros establecidos en la Resolución Ministerial 050/2013, ¿no? Pero si las empresas no involucradas no hacen actividades de alto riesgo, entonces pueden utilizar los registros simplificados aprobados a través de la Resolución Ministerial 085/2013. Entonces, por ejemplo, si es una empresa de actividades, por ejemplo, administrativas, de repente sector banca, sector finanzas, pues en este caso son actividades que no involucran alto riesgo. Entonces, pues los formatos que deberían usar son los establecidos en la Resolución Ministerial 085/2013, ¿no? Por ejemplo, colegios, universidades. Entonces, este tipo de empresas no son actividades de alto riesgo, por lo tanto pueden utilizar los registros establecidos en la Resolución Ministerial, la 085/2013, ¿no? Entonces, es un cambio que ha habido también con respecto a la Ley 29.783. Hola David, bueno, desde Colombia dice gracias por estar en línea y gracias por participar en esta conferencia. Entonces, se pueden usar registros simplificados tanto a las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y otras entidades que no realizan actividad de alto riesgo. Entonces deben usar los registros simplificados a través de la Resolución Ministerial 085/2013, ¿no? Y ¿cómo debes gestionarlos? Bueno, debes tener separados. Lo puedes tener en un libro físico o también en forma electrónica, ¿no? Entonces, es la forma de cómo se gestionan en aquellas empresas que no tienen actividades de alto riesgo, ¿no? Pero si es que tienes actividades de alto riesgo, entonces tienes que gestionarlos a través de la resolución, los registros o formatos establecidos en la Resolución Ministerial 05/2012 TR, ¿no? También otro cambio que se ha realizado con respecto a las facilidades para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En todos los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo pueden tener una licencia con goce de haber o de repente una ampliación de la licencia, porque de acuerdo a la Ley 29.783, todos los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen un mes con goce de haber para sus responsabilidades con respecto a seguridad y salud en el trabajo. No es que un mes, a veces los trabajadores se alegran, ¿no? Uy, voy a ser miembro del comité, voy a tener un mes de vacaciones con goce de haber, voy a ir a la playa. No se tiene que ir a la playa. Tiene que quedarse en su centro de trabajo, pero de repente no hacer actividades en la cual del día a día, sino tienen que ser actividades relacionadas a seguridad y salud en el trabajo como miembro del comité. Por lo tanto, como organización tiene que tener un Cardex en la cual se pueda controlar cuánto tiempo al año, por ejemplo, tiene o está utilizando para las actividades de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? David Sánchez me pregunta cómo puedo hacer para entrar a la conferencia. Bueno, el momento que está usted ya está en la conferencia, señor. Asegúrese de que tenga audio nomás y bueno, eso es todo. Luego, en este caso, cualquier miembro del comité, ya sea para licencia o con goce de haber o una ampliación,
lo que debe tener es una autorización del comité, ¿no? El comité debe dar la autorización ya sea para la licencia del o de repente una ampliación. Entonces debe ser previa autorización del comité. En este caso, en la ley 29783 no está configurado de esa manera. Es en el caso del comité, pero es en el caso de un supervisor de seguridad y salud en trabajo para aquellas empresas que tengan menos de 20 trabajadores, no es necesario un comité, sino un supervisor. En este caso, la licencia del supervisor de seguridad y salud en trabajo está a cargo del empleador, ¿no? El empleador pues dará la autorización, la aprobación correspondiente para, este, para el supervisor para que haga actividades de seguridad y salud en trabajo, ¿no? También otro cambio es con respecto a la periodicidad de exámenes médicos, ¿no? Entonces, los exámenes médicos ahora se realizan cada 2 años en forma obligatoria, ¿no? En la ley 29783 se establecía cada año. En este caso se puede hacer cada 2 años, ¿no? Pero en función a riesgos expuestos, ¿no? Si es que es una empresa con actividades de alto riesgo, entonces, por ejemplo, los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del trabajador. Entonces, si es que es una actividad de alto riesgo, necesariamente tienes que realizar exámenes médicos de salida, o sea, antes, durante y después, como lo establecía la ley 29783. Si eres una empresa que no ejecuta, no realiza actividades de alto riesgo, entonces tienes que realizar el antes de todas maneras, el durante cada 2 años y el de después es facultativo, ¿no? Va a depender si la empresa decide realizarlo, en todo caso, de repente el trabajador pues solicita una evaluación al respecto. Entonces, si lo solicita el trabajador, necesariamente se tiene que realizar la empresa, el empleador lo tiene que ejecutar esa evaluación. El examen médico debe entregarse al trabajador o a la empresa, lo debe tener archivado. El examen médico debe ser entregado al médico ocupacional, ¿no? Y el médico ocupacional es que revisa el examen médico y le da las recomendaciones al trabajador, ¿no? De repente si tiene algunas observaciones en el examen médico, entonces tengan en cuenta que el resultado de la evaluación médica es una información técnica, entonces debe ser entregado a un especialista para que le dé el feedback correspondiente al trabajador, ¿no? Y luego este examen médico pues lo debe tener la organización. Aunque muchas organizaciones lo que hacen una copia del examen médico, pues la entregan a través del médico, le entregan al trabajador. Pero tengan en cuenta que los resultados de este examen médico es confidencial, ¿no? Es confidencial, no se pueden divulgar. Si es que se divulga, pues estaría incumpliendo la legislación y puede ser, el empleador puede ser acreedor de multas, ¿no? Entonces, en todos los exámenes médicos que realizan actividades de alto riesgo, se encuentra en la obligación a la empresa de hacer evaluaciones médicas antes, durante y al término de la relación laboral. Por ejemplo, todos los sectores de hidrocarburos, sector minería, sector electricidad, sector construcción, pues son actividades de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tal, necesariamente tiene que hacer evaluaciones antes, durante y después, ¿no? La diferencia es que el durante, pues, es una evaluación médica cada 2 años, ¿no? En caso de empresas menores de 20 trabajadores, ¿quién custodia los exámenes médicos? Tengan en cuenta que de igual manera la organización, si es una empresa de menos de 20 trabajadores, pues debe tener un supervisor de seguridad y debe contratar un servicio de seguridad, ¿no? Entonces, los exámenes médicos pueden tenerlo alguien en la organización, pues de repente el área de recursos humanos, de repente alguien en la organización. Tengan en cuenta que es información confidencial, pero quien hace el feedback al trabajador tiene que ser un médico. Entonces tiene que ser un personal especializado, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces vamos ahora a analizar con respecto a la periodicidad de los exámenes médicos, ¿no?
Cuando las actividades no son de alto riesgo, entonces se debe cumplir la normativa, son de alto riesgo la normativa del sector, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si estás en una empresa de sector minería, ¿no? Entonces, el sector minería tiene su propia legislación con respecto a las evaluaciones médicas, entonces tienes que cumplir la legislación relacionadas al sector minería, ¿no? En estos casos, por ejemplo, el sector minería, el reglamento de seguridad e higiene, pues es muy exigente, entonces alíñate a la legislación de tu sector, ¿no? Cuando la relación laboral termina antes de cumplir los 2 años, el examen inicial es válido para sustentar los exámenes médicos ocupacionales bianuales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si un trabajador eh, sale de la empresa, por ejemplo, al año, entonces, y pues postula a otro trabajo e ingresa a otro empleo? Entonces, esa evaluación médica de la empresa A le sirve para sustentar la evaluación de entrada del trabajo o la empresa B, ¿no? Bueno, antes de continuar con lo siguiente, vamos a brindar una pausa de unos 10 minutos para hacer preguntas y respuestas. Entonces, este es el espacio de discusión de, de poder absorber todas las consultas que pudiesen tener. Entonces, pueden usar el chat para hacer sus consultas y yo también puedo solamente responder sus consultas y luego de estos 10 minutos continuamos con la presentación. Entonces, adelante con sus consultas. Por ejemplo, Miriam me pregunta, ¿es obligación de la empresa pagar los exámenes médicos del ingreso? Sí, es obligación de la organización que deba pagar las evaluaciones médicas de ingreso de los trabajadores, ¿no? Eso lo establece la ley en forma muy clara, es responsabilidad de la organización. ¿Alguna otra consulta? El médico ocupacional es el único que puede determinar los exámenes adicionales. Tengan en cuenta que para determinar qué tipo de examen se necesita un trabajador, el médico que necesita el IPER, o sea, es un trabajo en equipo. El médico lo que hace es solicita el IPER, que lo ha elaborado alguien competente, un ingeniero de repente, la identificación de peligro y evaluación de riesgos, y en el IPER está todos los factores de riesgo que está expuesto el trabajador. Entonces lo que hace el médico es, en función de esa información, elabora los protocolos médicos, ¿no? Elabora qué tipo de evaluaciones se debe realizar a cada trabajador en función a los factores de riesgo que está expuesto. De repente, si un trabajador está expuesto a ruido, entonces una audiometría, ¿no? Si un trabajador está expuesto, por ejemplo, a polvo, de repente rayos X o espirometría, y en función de ello salen todas las evaluaciones médicas, ¿no? Ocupacionales, ¿no? Luis Vázquez me dice cómo puedo hacer para entrar a la videoconferencia. Pues ingrese en forma directa a través del fanpage. A todos los que no están a la videoconferencia puede acceder a través del fanpage de la empresa, que es EHS Group SAC. César me pregunta cómo sería la aplicación de los exámenes médicos inicio, durante y final en el caso de cuando la empresa tiene obras de periodos cortos menores a 1 año. Ok, cuando tienes, por ejemplo, varias construcciones, de repente, como dices, el periodo corto de 1 año, siempre tienes que asegurarte a todos los que ingresan hacer una evaluación médica de inicio, una evaluación médica de ingreso. Si es que tu periodo de construcción de repente es 6 meses y a los 6 meses el trabajador pues se retira, y si de repente luego de 1 mes vas a iniciar otra torre, entonces esta evaluación médica de inicio te sirve para poder continuar con el trabajador, ya sea en la misma empresa o ya sea en otro proyecto, ¿no? Ten en cuenta que la evaluación médica sirve para
cada dos años. Esta evaluación inicial te puede servir para hacer una evaluación también como evidencia para la evaluación de entrada en la siguiente empresa del trabajador o en todo caso en la siguiente torre, ¿no? Ten en cuenta que la evaluación médica es cada 2 años, ¿no? Y esta evaluación de ingreso te puede servir para como evaluación o esta evaluación, por ejemplo, de inicio o de seguimiento te puede servir como una evaluación de ingreso para el trabajador en la siguiente torre, en la siguiente construcción, en el siguiente proyecto que puedas estar realizando. ¿Existe algún tratamiento especial para trabajadores vulnerables o con capacidades especiales? Bueno, en este caso, igual este tipo de capacidades especiales tienen que estar identificadas en el IPER. Tengan en cuenta que cuando hacen una evaluación IPER, tiene que hacer una evaluación por cada puesto de trabajo, ¿no? Y ahí se detecta ese tipo de limitaciones, de repente de capacidades especiales en los trabajadores, ¿no? Y tienes que asegurarte que, recuerden que el trabajador debe ser competente para los trabajos que está realizando, ¿no? Entonces, si tienen habilidades o capacidades especiales, pues deberían tener también las actividades que están involucradas en el día a día, no debe tener riesgo de accidentes para ese trabajador, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener en cuenta la empresa para contratar un médico ocupacional? Bueno, está establecida en la resolución ministerial del MINSA unos requisitos en cuanto a competencia. Por ejemplo, que sean médicos con especialización en salud ocupacional, por ejemplo, para que puedan ejercer. Si bien es cierto, al inicio el estándar estaba muy alto, estaban solicitando médicos de salud ocupacional. Como todos sabemos, acá no existe la carrera. Tenemos médicos cirujanos, pero de salud ocupacional no existe, entonces no hay en el mercado. Por lo tanto, como parte de la competencia se necesita pues que el médico tenga una especialización en salud ocupacional o una maestría en salud ocupacional. Maestría, sí, hay muchas universidades como San Marcos que lo están realizando, ¿no? Como maestría en salud ocupacional. Eso les da de alguna manera la competencia como para que puedan ejercer como médicos ocupacionales. Tengan en cuenta que no solamente es un médico cirujano, sino un médico cirujano especializado en salud en el trabajo, ¿no? Miriam me pregunta cómo se obliga a la empresa a pagar los exámenes de ingreso. Es una obligación, o sea, es una obligación, por ejemplo, de que la empresa debe pagar las evaluaciones de ingreso a los trabajadores, pero la forma de cómo se obliga de repente es sentido contrario. O sea, si es que un empleador está obligando a que los trabajadores lleven el costo de la evaluación de ingreso, pues comunicar a las autoridades correspondientes. Eso puede ser posible de multas al respecto, ¿no? Pero sí, he escuchado algunas referencias por ejemplo, a nivel de Lima, en la cual condicionan, ¿no? Condicionan si quieres ingresar de repente a trabajar en determinada obra, tienes que traer tienes que ir a pagar tus evaluaciones médicas correspondientes, ¿no? Pero bueno. También creo que a nivel de país se da eso, pero no debería ser así. Las capacitaciones anuales son 4. En caso de obras menores al año, ¿cómo se confecciona el programa de capacitaciones? De igual manera, sea un año, sea 6 meses, tenga en cuenta, por ejemplo, tienes que enfocarte fundamentalmente en función al hiper. O sea, antes de hacer tus capacitaciones, pues tienes que hacer un hiper, por ejemplo, ¿no? Una identificación de peligro y una evaluación de riesgos. Tienes que determinar cada trabajador a qué factores de riesgo está expuesto, a qué tipo de actividades realiza, ¿no? Si un trabajador hace, por ejemplo, parte de sus actividades, hace trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos de repente en caliente, pues capacítalos en esas actividades, ¿no? En ese tipo de actividades para que evitar accidentes. Ten en cuenta que
el enfoque es no solamente capacitar porque tengo que cumplir la ley. El enfoque de capacitación en seguridad y salud en el trabajo es capacitar para prevenir accidentes, para que el trabajador pues prevenga accidentes en el día a día, en sus actividades, ¿no? Que el trabajador sea competente con respecto a las labores que realiza, ¿no? Que tenga una formación adecuada, ¿no? Okay, es el enfoque de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En general, de todo sistema de gestión, ya sea Ley de Seguridad, ya sea el estándar OSA 18001, que es también un estándar internacional referente a seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, Miriam, de Colombia, dice hay algunas empresas, sí, a nivel de América Latina tenemos ciertas deficiencias todavía con respecto a seguridad en salud en el trabajo. César me pregunta, los exámenes médicos que se practican a un trabajador que inicia sus trabajos en la zona norte y por otro proyecto es movilizado a la zona de sierra, ¿es válido este examen practicado en la zona norte o hay que practicar un examen nuevo por cambio de zona de trabajo, mayor altura a nivel del mar? Ok, muy interesante tu pregunta, César. En este caso, como es en trabajo de altura, lo que deberías en todo caso complementar. O sea, está bien, haces una evaluación médica inicial, pero como es trabajo en altura, trabajo de repente, qué sé yo, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, tienes que hacer unas evaluaciones complementarias, ¿no? Complementarias a las evaluaciones iniciales, ¿no? De repente, por ejemplo, ¿qué pasa si contratas a un trabajador y de repente a 4.000 metros pues sufre descompensaciones, ¿no? No soporta trabajar de repente a 4.000, 5.000 metros de sobre el nivel del mar, ¿no? Eso lo tienes que detectar antes de. Entonces, es importante que realices no las mismas evaluaciones, sino en forma complementaria. Pues si sería tanto el norte y el sur más o menos al mismo, similar región costa de repente, entonces no es necesario evaluaciones complementarias. Muy bien, vamos a continuar entonces conforme. Me hace otra pregunta, si el colaborador sufrió un accidente y durante el proceso de rehabilitación culmina su contrato, ¿el empleador estaría obligado a asumir gastos médicos a pesar que ya no es parte de la empresa? Sí, bueno, hay un aspecto, bueno, si nos regimos en base a la ley, si termina su contrato eh, y el trabajador aún está en proceso de rehabilitación, sí, es responsabilidad todavía del trabajador. Tengan en cuenta que esa rehabilitación, esa rehabilitación es debido a un accidente. Entonces como tal, o sea, seguir asumiendo los gastos que corresponden el empleador, ¿no? En todo caso la empresa, ¿no? Porque si en el caso que no fuese así, el trabajador puede quejarse ante el ministerio y bueno, al final eso, ustedes saben, cuando hay una queja al ministerio, los fiscalizadores de oficio pueden ir y visitar a la empresa. Y el caso es que cuando visitan a la empresa no van por un caso puntual, sino revisan todo el sistema de gestión, ¿no? Y usualmente encuentran más de un incumplimiento, ¿no? Entonces, también eso puede generar contingencias legales en forma complementaria, ¿no? Muy bien. Con respecto entonces a periodicidad de exámenes médicos, bueno, le habíamos comentado, cada 2 años, si son de actividades de alto riesgo, tienes que alinearte de acuerdo a la normativa del sector. Y si la relación termina antes de los 2 años, el examen inicial es válido para sustentar exámenes médicos bianuales, ¿no? Entonces, adecuación del trabajador al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, eso está alineado que, por ejemplo, ¿qué pasa si el, el trabajador sufre un accidente, por ejemplo? Entonces, y a consecuencia de ello tiene ciertas limitaciones, o en todo caso, en sentido contrario, si el trabajador tiene ciertas limitaciones, entonces, como les comentaba, esas limitaciones tienen que ser identificadas en el IPER y al final el puesto de trabajo debe estar en función a estas limitaciones del trabajador, ¿no? Con el objetivo de salvaguardar su seguridad, ¿no? Su seguridad, evitar que se pueda accidentar, ¿no? También
en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si eh, el trabajador está realizando sus actividades y de pronto se genera un accidente, ¿no? De pronto ocurre un accidente y ocurre de repente una invalidez absoluta permanente, ¿no? En la ley 29783 obligaba de alguna manera que la organización, o sea, pueda transferir al trabajador de igual manera y seguir asumiendo este costo, ¿no? Pero en este caso había una variación, ¿no? En el caso de que ocurra una invalidez absoluta permanente, entonces puede el empleador desvincularse del trabajador en forma automática, ¿no? Entonces puede haber una desvinculación. O sea, si de repente, si el trabajador, por ejemplo, en sus actividades de repente tiene que hacer inspección en la organización, hacer verificación, supervisión, ¿qué pasa si de un momento a otro, por ejemplo, ocurre un accidente y se queda ciego, ¿no? La pregunta es, ¿puede realizar esas actividades en la organización? Pues, una invalidez absoluta, ¿no? De forma permanente. O de repente hay un accidente y de pronto queda inválido, de repente sin a dos piernas, qué sé yo. Entonces puede haber una desvinculación empleador-empresa y la ley lo establece así, ¿no? También se han establecido cierta reducción de las penas, ¿no? Con respecto en la ley 29783, ¿no? En este caso, eh, solamente es responsabilidad penal si es que se acredita intención dolosa. Entonces, tiene responsabilidad penal el empleador cuando se acredita intención dolosa, o en todo caso, por haber requerido en forma previa el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y no haya adoptado medidas necesarias que pongan en salvaguardo la vida, salud y seguridad de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Solamente puede haber responsabilidad penal al empleador o al representante legal si es que había una intención dolosa, o sea, acreditar una intención dolosa, entonces un poco está sujeto a interpretación. O en todo caso, cuando te visita un fiscalizador del ministerio y te da ciertas observaciones, ciertas contingencias que debe solucionar, ¿no? Ciertos incumplimientos. Entonces, si a pesar de tener la visita y no haber observado estos incumplimientos y a pesar de eso ocurre un accidente, entonces ahí hay responsabilidad penal, ¿no? De la organización, en todo caso del empleador. También, aparte, a través de la cuarta disposición complementaria modificatoria ha habido ciertas reducciones en cuanto a penas, ¿no? Por ejemplo, el que no adopte medidas preventivas en seguridad y salud en trabajo poniendo en riesgo la vida y salud de los trabajadores, pues antes la pena era de 2 a 5 años, ahora se ha disminuido de 1 a 4 años, ¿no? Cuando hay inobservancia de las normas y ocurre un accidente mortal, por ejemplo, antes era de 5 a 10, ahora es de 4 a 8 años, ¿no? Por inobservancia de las normas, pues, si ocurre una lesión grave, antes era de 5 a 10, ahora es de 3 a 6 años. Como podemos observar, en cuanto a penas, ha habido una ligera disminución, había una flexibilidad con respecto a las penas privativas de libertad relacionadas a seguridad, ¿no? También hay una disposición complementaria transitoria de la ley 3022 en la cual da un plazo de 12 de julio de 2014 al 12 de julio de 2017, que son 3 años, para de tal manera que los sistemas de inspección estén orientados fundamentalmente a prevención y corrección de conductas infractoras. O sea, cuando te fiscalizas una FIL, lo que va a hacer es básicamente eh, están orientadas a prevención, o sea, básicamente a sensibilización y poder dar un tiempo que las organizaciones se alineen a estas nuevas exigencias legales, ¿no? Por ejemplo, entre ellas, eh, dentro de lo que es reducción de las penas, si hay una infracción, por ejemplo, de inmediato el ministerio te emite un requerimiento. En el caso de la organización, de inmediato subsana este requerimiento, entonces se dará por concluido el procedimiento, ¿no? ¿Qué pasa si el ministerio, Sunafil, qué sé yo, hace una visita y me da ciertas observaciones que tengo que
subsanar y me da un plazo determinado, qué sé yo, 2 días, 3 días, 72 horas. Si a las 72 horas presento toda la documentación y la evidencia correspondiente, entonces se concluye el procedimiento sancionador, ¿no? Eso termina en esa etapa, ¿no? Pero también, en forma complementaria, el periodo de las multas, el monto de las multas, ¿no? El monto de las multas en esos 3 años no puede ser mayor de 35%, ¿no? No puede ser más de 35%. Entonces, esto también es muy importante para hacer que las empresas de alguna manera ahora en este periodo de flexibilización se alineen con respecto al cumplimiento de la ley 29783 y la 322. Pero la particularidad es que en los últimos años las multas, en el último año, el año pasado, las multas se han multiplicado por 10, ¿no? Entonces, la multa se ha multiplicado por 10 y eso me van a reducir al 35%. Bueno, realmente las multas todavía siguen siendo altas, ¿no? ¿Los formatos que están en la resolución ministerial 050-2013 se deben llevar de manera obligatoria? Sí, pero bueno, lo que pasa es que son formatos referenciales, te dan referenciales, no es de cumplimiento obligatorio, pero mi recomendación es que sí, puedan alinearse, que las organizaciones pues cojan como referencia estos formatos y los acoplen a su sistema de gestión, porque a veces cuando tenemos visitas de de los fiscalizadores, pues lo que van a exigir de alguna manera es que estos formatos estén siendo cumplidos en la organización. Ya sea, por ejemplo, formatos como formato, por ejemplo, de hiper, formato de reglamento interno. Entonces, mi recomendación es que sí, pero si es que no lo haces, no es que si es que no lo estás haciendo y tienes una fiscalización, no te pueden poner una multa con respecto a ese tema, porque son referenciales como referencia, ¿no? Pero mi recomendación técnica es que sí se debería aplicar en la organización. Pero también en esta flexibilización hay algunas particularidades. En este caso, por ejemplo, se aplican 100% de la multa en los siguientes casos. O sea, hemos visto 35%, pero 100%, por ejemplo. 100% de multa cuando, o sea, no hay disminución, no hay cuando afecten a la libertad de asociación y libertad sindical. ¿Qué pasa si es que hay una fiscalización y de pronto encuentran ciertos aspectos, ciertos incumplimientos? Y además de eso, los fiscalizadores detectan que en la organización, por ejemplo, está prohibido la sindicalización, a pesar que hay legislación que sí la promueve, ¿no? Entonces, en este caso, 100% de la multa, ¿no? Si hay discriminación, por ejemplo, si hay políticas discriminativas en la organización, también de igual manera no aplica descuento, 100%. Por ejemplo, 100% también aplica, por ejemplo, cuando haya incumplimientos con respecto a protección del niño, niña, adolescente. Por ejemplo, ¿qué pasa si como parte de tu empresa planilla encuentran a trabajadores adolescentes? Entonces, eso contraviene a la legislación de protección al menor. Entonces, si es que tienes un incumplimiento, pues no aplicas a reducción, tienes que pagar a 100%, ¿no? O, en todo caso, si hay incumplimientos con respecto a la legislación vigente, prohibición de trabajo forzoso o obligatorio también al 100% de la multa, ¿no? Luis Ascuez me dice, hace poco tuvimos este caso, era la hora de salida, pero el personal pidió permiso a las jefaturas para realizar una actividad deportiva en el campo de la planta. Dentro de las instalaciones y un trabajador sufrió una fractura. ¿Se considera un accidente de trabajo? Sí, es un accidente. Sí, es cierto, no es un accidente de trabajo, pero es un accidente que es parte dentro de la jornada de trabajo y dentro de las instalaciones de la organización. Entonces, como tal, es considerado un accidente. Por eso, actualmente las empresas, por ejemplo, ¿qué hacen en este caso, no? Ok, si quieres hacer una actividad deportiva, excelente, me parece muy bien, y además algunas empresas la promocionan así, ¿no? Entonces, toda actividad deportiva pues debe ser fuera de horario de trabajo, por ejemplo, y en instalaciones de repente fuera de la empresa, ¿no? Para evitar ese tipo
de repente de posibles accidentes que se generen, y también de igual manera la organización tiene que asumir los costos, ¿no? Franco me pregunta con respecto a la tercerización de servicios de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ante la ocurrencia de un accidente fatal, la empresa tercerizada, ¿qué responsabilidad administrativa o penal tendrían? O sea, en este caso, lo que establece la organización, lo que establece la ley, que el principal responsable es el empleador, y luego de ahí, luego del empleador, pues quienes resulten responsables en la investigación que realice la entidad correspondiente, ¿no? Puede ser de repente a nivel de comité, puede ser de repente a nivel de supervisor, de supervisión, a nivel de gerencia, mandos medios, qué sé yo. Pero no establece el tema de responsabilidades de la empresa tercerizada. Entonces, es muy importante que cuando tercericen este servicio, lo haga personal competente realmente, para que ayude a la gestión de seguridad en la organización. También se aplica 100% de la multa a cuando afecten normas de seguridad, siempre que hayan ocasionado muerte o invalidez permanente del trabajador. O sea, es que hay, por ejemplo, ocurrió un accidente, hay una infracción, por ejemplo, qué sé yo, si la empresa no identificó peligros, no evaluó riesgos en la organización, en todas las actividades, y debido a ello, pues un trabajador ingresa a hacer una actividad de alto riesgo, como no estaba identificada como alto riesgo. Entonces el empleador no se aseguró que ese trabajador sea competente, no se aseguró que tenga los equipos de protección en forma adecuada, y a consecuencia de ello el trabajador muere. Entonces igual 100% de multa. También 100% cuando hay actos de obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? De repente, durante la labor de inspección, pues no se le brinda la información que solicite el fiscalizador, haya labores obstructivas para la labor del fiscalizador. Entonces si que hay incumplimientos legales, que corresponde un 100% de la multa. También cuando hay reincidencia en las infracciones detectadas, si es que hay una reincidencia de esta infracción durante el periodo de 6 meses, entonces igual le corresponde al 100% de la multa, ¿no? Vamos a ver luego el Decreto Supremo del 010/2014 TR con respecto a la aplicación de las multas laborales previstas en la Ley 30/2012 en forma complementaria. Algo que les estaba comentando hace un momento, bueno, tiene 3 años en el cual se aplican solamente unas multas al 35%, con el objetivo de alinear a todas las organizaciones del cumplimiento legal, ¿no? Entonces, a mayor detalle, bueno, este Decreto Supremo ha sido publicado en septiembre de 2014, la vigencia a través del 21 de septiembre. Tiene por objetivo, bueno, subsanar las infracciones sociolaborales, aplicación de beneficio de reducción de multas, y también si hay ciertas excepciones a esta reducción de multas, ¿no? Fundamentalmente, esta flexibilización lo dio el Estado para poder dar la oportunidad que todas las organizaciones puedan alinearse al cumplimiento de los nuevos estándares establecidos en la Ley de Seguridad, ¿no? Tanto en la Ley de Seguridad y las respectivas modificatorias. Un periodo de tiempo en el cual todas las fiscalizaciones estén enfocadas fundamentalmente a sensibilizar, y también, en caso de que haya infracciones, solamente a un 35% de las multas establecidas, ¿no? Entonces, si hay una infracción, de inmediato se debe emitir una acta de infracción, ¿no? Y si es que en ese interín se solucionan, se brindan todas las evidencias, entonces de inmediato queda a ese nivel. Si es que no, entonces se va al siguiente nivel, y puede ser aplicable a un 35% de la multa como máximo, ¿no? Por ejemplo, a mayor detalle, un descuento de 35% del monto determinado cuando el infractor no subsana las infracciones imputadas o sancionadas. De repente el ministerio me envía un requerimiento y, bueno, hago caso omiso y pasa el tiempo. Entonces el ministerio lo que hace,
y aplica el 35% de la multa, ¿no? Se fija en 20% del monto estimado de la multa cuando el infractor subsana las infracciones antes de que culmine el plazo de apelación en primera instancia, ¿no? Entonces, al 20%. Y al 25% en los 10 días siguientes, luego de la segunda instancia, el infractor pues cumple lo ha establecido, entonces al 25%. Si a pesar de eso, entonces la multa sube al 35%. Bueno, acá hay una serie de, ciertas, por ejemplo, multas, por ejemplo, si es una falta muy grave, por ejemplo, para una pyme de 10 trabajadores, 1.5 ITs, por ejemplo, ¿no? Una empresa de 10 trabajadores, considerando 3.800 soles una multa que más o menos es $1.200, entonces estaría pagando alrededor de $1.800, que ya es considerable en caso de una pyme, ¿no? Pero ¿qué pasa si es una gran empresa, ¿no? ¿Qué pasa si es una empresa con 550 trabajadores y es una falta muy grave? Son 80 BTs, ¿no? Entonces son 80 BTs, lo multiplicamos por 3.800 soles, o más o menos unos $1.300, entonces las multas son considerables, ¿no? Con respecto, me dice César, a la resolución ministerial 571-2014, el artículo 1 indica que uno de sus párrafos, que las empresas que realizan actividades consideradas de alto riesgo están aceptadas a realizar el plan anual de salud ocupacional y el programa de vigilancia de salud y el programa de vigilancia de salud de los trabajadores. Porque en este caso lo que también establece esta resolución que la empresa, en este caso cuando es una actividad de alto riesgo, debe alinearse a la normatividad del sector en la cual pertenece, ¿no? Si es una normatividad, por ejemplo, el sector hidrocarburos tiene establecido este tipo de, eh, eh, con respecto a este tema, el sector minería también de igual manera, ¿no? El otro aspecto también que debemos considerar ahí, si es que la empresa tiene, por ejemplo, más de 500 trabajadores, entonces debe tener un médico ocupacional que vea todo el tema de salud ocupacional de la organización. Pero si tiene menos de 500 trabajadores, entonces puede subcontratar el servicio, y lo que debe tener es un programa de vigilancia de salud de los trabajadores y también un plan anual de salud ocupacional para menos de 500 trabajadores, ¿no? También lo establece en este caso en la resolución ministerial del MINSA. Eso es lo que vamos a ver acá, la obligatoriedad del médico ocupacional, ¿no? A través de la resolución ministerial, la 571. Bueno, se modificó el criterio de obligatoriedad con respecto a las empresas que deben contar con un médico ocupacional para vigilancia médica dentro de las empresas, ¿no? A la fecha, solamente aquellas empresas que tengan más de 500 trabajadores, entonces están obligadas a contratar con un profesional de manera permanente, ¿no? Si tienen menos de 500 trabajadores, entonces puedes contratar, en tu caso, tercerizar el servicio a través de, de una empresa externa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una flexibilización con respecto a la ley de seguridad que establecía, en todo caso, en la resolución ministerial anterior, ¿no? En la cual establecía más de 200 trabajadores era obligatorio un médico, y menos de 200 trabajadores, pues el médico era 3 veces a la semana y con 6 horas al día, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, número de trabajadores mayor de 500 trabajadores, 6 horas al día por 5 días a la semana. Bueno, entre las exigencias documentarias no se establece las exigencias documentarias. Es responsabilidad del médico gestionar toda la salud ocupacional relacionadas a todos los trabajadores, pero
en menos de 500 trabajadores, bueno, no requiere un número mínimo de horas, pero sí, como exigencia documentaria, debe tener un plan anual de salud ocupacional y un programa de vigilancia de salud a todos los trabajadores. Justamente lo que hacía referencia César Mendoza, ¿no? Y las empresas que realicen actividades de alto riesgo, pues lo establece la norma también, deben alinearse a las exigencias estándares sectoriales, ¿no? Sí, bueno, la norma sectorial no indica ningún estándar sobre el tema. Va a estar en función realmente del tipo de a qué sector pertenece la organización. También las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores incluyen contratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas que realicen actividades conjuntas con la empresa o ambiente de trabajo. Entonces, a todas las empresas, involucra a todas las empresas dentro de la organización. Pues, de repente, contratistas, por ejemplo, de igual manera, están alineadas a esta exigencia legal, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de más de 500 trabajadores, entonces debe haber un médico ocupacional a dedicación exclusiva en la organización. Menos de 500 trabajadores, entonces no es necesario un médico ocupacional. Luego, también ha habido otro cambio con respecto al registro único sobre accidentes de trabajo. Bueno, esta resolución, decreto supremo, salió en octubre del 2014, cuya aplicabilidad es a partir del 1 de noviembre. El objetivo es crear un registro único para todo lo que son los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? El objetivo en este caso es aprobar el registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Lo que hay dos formularios que son nuevos, en este caso para la notificación de accidentes de trabajo mortales y incidentes peligrosos, y el formulario número 2 para notificación de los accidentes de trabajo no mortales y enfermedades ocupacionales. Como ustedes saben, ¿qué pasa si hay un accidente mortal? Es responsable de la organización dentro de 24 horas de inmediato informar al ministerio, ¿no? Pero si hay un accidente con incapacidad, entonces el responsable de informar al ministerio son las clínicas, el sector salud, ¿no? Al hacer el ministerio, ¿no? Pero como organización, lo que vemos en este caso es actualizar nuestros registros en la organización. Pero ¿quiénes son responsables de informar sobre un accidente incapacitante? Son los centros de salud. El plazo de implementación en este caso son 120 días hábiles a partir de la fecha de publicación. Entonces, si este formulario, esta exigencia es obligatorio del 1 de noviembre al 1 de diciembre, un mes, 1 de enero al 1 de febrero, todas las organizaciones deberían estar cumpliendo este registro único de accidentes de trabajo en la organización. Entonces, para el cumplimiento de eso, lo que se hace es se deroga el formulario 1 y 2 de la ley 29783, que se aprobó con la correspondiente 005-2012, ¿no? Para que este registro único pueda aplicarse. También, en este caso, por ejemplo, la modificatoria de 110 del reglamento de la 29783 establece, por ejemplo, la notificación de accidentes con respecto a los plazos, ¿no? Los empleadores, cuando ocurre un accidente mortal o un incidente peligroso, tienen un plazo máximo de 24 horas para poder reportar al ministerio, ¿no? Y los centros médicos asistenciales son los que reportan los accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿no? El último día hábil del siguiente mes de ocurrido, ¿no? Si ocurre un accidente hoy día, entonces el centro de salud está obligado a reportar hasta el último día hábil del siguiente mes, ¿no? Pero en caso de las enfermedades ocupacionales tienen 5 días hábiles de haber ocurrido el diagnóstico para informar al ministerio, ¿no? Entonces también se especifica quiénes y con qué tiempo se debe reportar
al Ministerio de Trabajo. También se ha modificado el artículo 110 del reglamento con respecto al artículo número 2, el plazo de notificación de los accidentes, ¿no? Con respecto a la obligación de los empleadores de colaborar con los centros médicos asistenciales facilitando la información. O sea, cuando existe un accidente, cuando se genera un accidente, como empleador debo darle toda la información a los centros médicos para que estos hagan su trabajo. A veces observamos que en algunas organizaciones ocurre un accidente, de alguna manera combinan al trabajador que cuando vaya al centro médico, pues indique que no es un accidente del trabajo, sino pues un accidente externo para no involucrar a la organización. Entonces es importante que la organización, cuando ocurre un accidente de trabajo, puede brindar todas las facilidades, toda la información hacia el centro médico asistencial para que ese también haga su labor. ¿Dónde se puede descargar las presentaciones? Bien, esta presentación va a estar, esta videoconferencia también va a estar accesible a través del canal YouTube, en la cual ustedes pueden acceder a esta información en forma libre las veces que ustedes crean conveniente. Y después de ello, esta presentación, en caso la requieran, pueden enviar un correo a este correo a dias@chsqgroup.com y con mucho gusto les voy a enviar la presentación correspondiente, ¿no? También a partir del día de mañana va a estar accesible a través en esta videoconferencia en el canal YouTube de la organización. Bueno, entonces damos paso a la siguiente fase de preguntas y respuestas. En el caso de tengan alguna duda al respecto, tenemos unos 10 minutos también para para responder a todas las dudas que tengan con respecto a las modificaciones con respecto a la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo. Bueno, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta? Entonces, de igual manera aprovecho para poder invitarlos a todos los días durante el mes de enero y febrero, bueno, todo el año vamos a tener conferencias online de diversos temas a esta hora, a través de esta plataforma, en esta modalidad de todos los días miércoles y también todos los días viernes tenemos seminarios también, pero presenciales en nuestras oficinas en Lima, en Avenida Fosse 356, en San Miguel. Bueno, también están cordialmente invitados a todos los diplomas. Tenemos diplomas de especialización en seguridad y salud en trabajo, en sistemas integrados de gestión, tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. En modalidad virtual es en modalidad de videoconferencia, con evaluaciones online, y también en modalidad presencial, bueno, son clases presenciales una vez por semana, todos los días, en un periodo entre 5 o 6 meses. Por lo demás, bueno, para mayor información pueden acceder a nuestra página web, que es www.ehsqgroup.com. Por ejemplo, tenemos un diploma de especialización en seguridad y salud en trabajo que va a iniciar el día sábado de 3 a 7 de la noche. También tenemos un diplomado de especialización en sistemas integrados de gestión también, que va a iniciar este sábado también de 3 a 7 de la noche, todos los sábados. En todos nuestros diplomas de especialización, ya sea modalidad presencial o virtual, los trabajadores, los participantes del diploma deben desarrollar un proyecto de implementación. O sea, los que estudian en nuestra institución salen con un proyecto de implementación, ya sea de sistemas integrados de gestión o de seguridad y salud en trabajo, para que puedan aplicarlo en sus organizaciones. El nivel de
de capacitación es muy buena, el nivel de entrenamiento es muy bueno, los participantes que desarrollan nuestros diplomas salen bien capacitados, ¿no? Muy bien. Entonces, para agradecerles su participación en este seminario online, y ahora me gustaría hacerles una consulta. Si ustedes bríndenme una... Bueno, Miriam me dice una especialización en ergonomía. Bueno, no tenemos una especialización en ergonomía, pero sí va a haber un curso virtual en ergonomía. Espero que el siguiente mes tenemos un curso de todo lo que es ergonomía y métodos para hacer evaluaciones ergonómicas, que lo realiza un ingeniero de amplia experiencia en seguridad y salud ocupacional. Va a estar disponible a partir del siguiente, espero, el siguiente mes. Con respecto a las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, ¿qué alcance nos puede brindar? Nos comunica Francois. La ley de seguridad establece que la organización debe hacer auditorías independientes. Entonces, para ello, independientemente que la organización puede hacer auditorías internas en la organización, debe contratar un auditor independiente. Para eso tienes que asegurarte que el auditor que haga la auditoría debe estar registrado en el ministerio, ¿no? Entonces, de tal manera que este profesional haga las auditorías en tu organización al menos una vez por año para evidenciar, o en todo caso para cumplir de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Eso es muy importante. Si no, puedes tener multas al respecto, ¿no? Estefia me dice cursos virtuales en calidad. Si tenemos, por ejemplo, en calidad ISO 9001, interpretación de la norma ISO 9001. Realmente en virtuales estamos desarrollando una plataforma, ya está, bueno, está ya lista, en la cual la modalidad es videoconferencia con chat online. O sea, en cualquier momento ustedes pueden, hay un chat en el sistema en la cual ustedes pueden chatear, hacer sus consultas o foros también con los consultores de la empresa, ¿no? En calidad tenemos ISO 9001, por ejemplo, vamos a tener herramientas de calidad, herramientas de mejora continua. Hay cursos en modalidad virtual como ISO 14001, como identificación de aspectos ambientales, como residuos sólidos. En OSA 18001 hay cursos como en seguridad y salud en trabajo, cursos virtuales y presenciales como OSA 18001, como HIPER, investigación de accidentes, inspecciones, ergonomía, métodos de evaluación ergonómica, planes de respuesta a emergencia, planes de contingencia, documentación de un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. O sea, hay cursos muy variados con respecto a seguridad y salud en trabajo y también a gestión ambiental o gestión de calidad o sistemas integrados de gestión. Muy bien, ahora les pido una evaluación de la información que ustedes han recepcionado. ¿Cómo la catalogarían de 1 a 20? Su evaluación, por favor. Esto me sirve para mejorar como facilitador y también como la forma de cómo se transmite la información. Muy bien, gracias. Bueno, por ahora hay buenas notas. Muy bien, todo bien. Me estaba preocupando con tu nota 5. Muy bien, gracias. Muy bien, Francois, Johnny, muy bien. Héctor Delgado, Stephanie González, César Mendoza, Mario, muchas gracias por la nota. Eso me da ímpetu para seguir adelante y bueno, como organización lo que buscamos es transmitir información y de tal manera mantener actualizado a las personas que estén interesadas en este tema y de alguna manera contribuir en la cultura de prevención que necesitamos como país, que necesitamos en general como sociedad, ¿no? Que todos conozcamos y podamos contribuir de nuestro punto de vista
nuestra posición a prevenir accidentes, ¿no? Y evitar que se generen de repente enfermedades ocupacionales que muchas veces conllevan a la muerte del trabajador, o lesiones también que pueden conllevar a lesiones incapacitantes, a veces la muerte del trabajador. Pero por lo demás, muchas gracias a todos y muchos éxitos en lo que se han propuesto para este año, y espero volverlos a encontrar en próximas videoconferencias. En próximas videoconferencias serán otros docentes, y de igual manera un abrazo a la distancia para todos y gracias por su participación. Entonces, buenas noches, dicen, nos vemos el viernes. Muy bien, nos vemos el viernes. De repente va a ser otro docente, pero de igual manera voy a estar ahí apoyando en la organización. ...17 dice, llegué tarde. Muy bien, llegué tarde. Lo puedes ver a través de la videoconferencia, a través del canal YouTube. El día viernes, en este caso, es presencial. Para Miriam, en este caso, en modalidad virtual, tenemos la siguiente conferencia. Donde puedes estar informada a través del fanpage. Entonces, el viernes hay conferencia virtual, no, el viernes es una conferencia presencial. En las conferencias virtuales son, en este caso estamos programando, por ejemplo, en este caso es presencial, en este caso es virtual, la próxima es presencial y luego la siguiente es virtual. Entonces siempre va a haber una alternancia, una presencial y la siguiente virtual y la siguiente presencial, y así sucesivamente. Tenemos programado ya para todo el mes de enero, febrero y marzo, y así durante todo el año. Muy bien, gracias Miriam, y bueno, saludos para todo Colombia por participación. Hasta otra oportunidad.